Mientras esta mañana, hace unos momentos, estaba compartiéndonos una palabra nuestra hermana que es líder de las damas, y como si la Biblia dice que las hermanas mayores enséñenle a las otras mujeres no solamente cosas que son necesarias aprender, sino también a las más jóvenes a amar a sus maridos y a quererlos. Dios puso en ese momento un toque especial que hace que uno se quebrante agradecido. Mucha gente no puede entender eso, porque para mucha gente el hecho de que uno se sienta tan tocado, tan agradecido y se quebrante es como, esta vieja está como loca, ¿no? Le digo lo que mucha gente piensa. Pero todos los seres humanos, hasta que no entendemos lo que el Señor está haciendo y hace por nosotros, no llegamos a tener esa clase de toque de poder que lo convence a uno de que, wow, esto es lo más hermoso que me ha podido pasar, conocer a Dios y que Dios me ayude. Justamente el día de ayer, en los devocionales que pues me acerco cada día a ofrecerle a Dios mi vida, en ese devocional de ayer, sábado, casi no era capaz de orar, aunque estaba orando, pero solo me puse fue a llorar. Y le di gracias a Dios porque si uno no se quebranta en la presencia de Dios y pasan muchos meses y usted no se quebranta, es decir, no se quiebra uno delante de Dios, bien sea que se quiebre por una petición, un dolor, una necesidad, o que se quiebre por agradecimiento, quiere decir que algo no está bien en la vida de uno. Yo no le voy a decir levante la mano los que hace rato no se quebrantan. Cada uno de ustedes mire a ver allá por qué sí o por qué no. O tal vez usted diga, pastor, yo no. Eso de que la hermana se quebrante y de que usted está contando que se quebranta, para mí eso es tierra desconocida. Yo por ahí nunca me he metido y me extraña mucho de que yo incluso vea a una persona quebrantada alabando a Dios. Me parece una exageración y como un acto de fanatismo. Puede ser que haya gente fanática religiosa que hace muchos aspavientos y cosas para que los demás digan, ¡ah, la santa! Ahora es, ¿cómo se llama? León 14, entonces Leona 15. Bueno, yo no sé. Pero hay gente que si quiere llegar a expresar eso emocionalmente se finge o se exagera. Pero cuando se llega a conocer al Señor, a vivir en pruebas y a ser rescatado por Dios de muchas cosas, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando le ha llegado lo que usted estaba esperando con mucha prueba, con mucho dolor, y a usted le llega, ¿sí? No el baloto, porque yo sé que a usted le llega el baloto y hasta grita, llora y canta y se bota al suelo, pero no es por eso, sino que Dios le conceda llegar algo que no era fácil que le llegara. Todos, cualquier ser humano que se le cumpla un sueño, por más que sea, hace yes, y hay gente que llora. Si lloramos por emociones como esas que recibimos, sorpresas, pues déjeme decirle que hay momentos en los que, como le estoy contando, uno ya no le queda más que hacer que en oración, tirado uno ahí postrado, uno ya no es capaz ni de decirle al Señor, venga, le vengo a pedir esto hoy, porque ya no le sale ni pedir nada, sino que sencillamente uno llega a experimentar lo que la Biblia dice, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guardará nuestro corazón y nuestra mente, pero en Yeshua, en Cristo Jesús. Y cuando uno le llega esa cosa de que, wow, cuánto Dios ha hecho por mí, cómo me está guardando, oiga, pero qué machera, un poquito coloquial, Señor, qué machera lo que tú haces, qué bárbaro, cómo eres capaz de cuidarme tanto. Dios mío, es que no es en vano lo que me has dicho, que estoy en el hueco de tu mano, que bueno, todas esas cosas, que el que me toca, toca a la niña de tus ojos, y todas esas palabras, llega un día en que se juntan y uno dice, esto es lo mejor que me ha pasado. Ahí no cabe ni marido, ni novio hermoso, ahí no cabe mujer perfecta, ahí no cabe
tierra de millonario, ni apartamento o mansión. Ahí no cabe ganarte el baloto. Ahí todo queda pobre y miserable comparado con el conocimiento y el agradecimiento de lo que Él está haciendo por ti. Quiero que llegues a eso. Quiero que busques eso, hermano. Pero para que eso llegue a la vida de un ser humano, ¿cómo le va a llegar eso? Si primero no sabe invocar a Dios, no sabe lo que es orar con el corazón. Y esa persona, ¿cómo va a invocar a Dios? Decía Pablo, por el Espíritu Santo, si ni siquiera ha creído. Y también dice el Señor, bueno, ¿y cómo va a creer que es el siguiente paso en la etapa anterior si no hay alguien que le haya predicado, pero que el que le haya enseñado, predicado, sea condición, etapa anterior, enviado? Esas 4 etapas se tienen que cumplir, o 5 etapas, me falta una, para que una persona llegue a experimentar mucho más allá de lo que normalmente alguien que le gusta oír de Dios llegue a ese nivel. ¿Cuánto les gustaría experimentar niveles elevados de entrega a Dios? Niveles elevados de entrega y sentir, experimentar el poder de Dios. Esto es lo que yo le vengo a hablar en esta mañana. Vamos a estudiar con profundidad tanto del griego, koiné, como del hebreo. Y vamos a utilizar manuscritos antiguos porque ahí están. Abramos nuestras Biblias, y si este tema no es atractivo para ti, pues puede ser que sea lógico, porque pues tú no sabes de lo que te estás perdiendo. Vamos a abrir la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 14. Y vamos a dejarlo un momentito ahí, en la JBS, en la versión antigua del Jubileo. Voy a comentarle a alguien. ¿Alguno de ustedes, alguna vez yo les he compartido que tratar de quitarle a un perro un hueso, grave problema se mete uno? Trate de quitarle un hueso a un perro y el perro se hace matar con tal de no dejar el hueso. La única forma de que un perro se le quite el hueso, yo le oí eso a un predicador una vez y es cierto, es preséntele o póngale cerquita, porque nadie se le debe arrimar a un perro cuando está comiendo. Incluso hasta su mascota es peligroso, cuando son mascotas grandes, arrimarse cuando un perro está comiendo. Peligro. El ser humano ha estado comiendo mucho hueso, espiritualmente hablando. Muchas doctrinas, religiones y filosofías de tipo espiritual más bien, que no llenan ni satisfacen a nadie, pero le dan el contentillo del hueso al perro. Decía este predicador, póngale al perro al lado una chuleta. Bueno, una chuleta, para los que no saben qué es una chuleta, es un buen hueso lleno de carne, sustanciosa. Y por más que el perro sea bruto, llegará un momento en que el olor de la chuleta lo va a hacer soltar. Oiga, no, espere, yo aquí gastándome las muelas, botando saliva por esto. No, yo me voy mejor por la otra. Eso es lo que yo quiero hoy compartirle. Botemos el hueso espiritual que hemos estado chupando y chupando y ya no le sacamos ni tuétano, sino que veamos lo que Cristo tiene para nosotros, para el bien de nosotros. Pero la única forma es que alguien sepa acercarse a nosotros y nos muestre la chuleta espiritual que hay en Jesucristo. ¿Cómo es que se logra ser esa persona útil en las manos de Dios para saber entregarle a alguien algo sustancioso que suelte la religión que tiene o que abandone el ateísmo en que está metido? El Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo esto que estamos leyendo acá. Podemos hacer un pequeño contexto de esto, incluso desde el versículo un poquito atrás, capítulo de Romanos de nuevo 10. Vamos a leerlo en el versículo desde el 11. Luego volveremos al 10. La Biblia dice así, desde el verso 11. Porque la Biblia dice, porque la Escritura dice, todo el que crea o el que cree en Él, o sea en Jesucristo,
que crea, ¿no? Que crea en Él. ¿Qué dice? No será avergonzado. ¿Alguno está a punto de pasar una vergüenza o teme pasar una vergüenza? ¿Alguien aquí? ¿O alguien haya temido pasar una vergüenza muy horrible? ¿Sabe quién es el único que le puede evitar a usted una vergüenza tan grande? Es que si usted de verdad cree en Él, usted no puede de ninguna manera dejar de creer que lo que Él está haciendo por usted, de alguna forma, no lo va a dejar en vergüenza. Pero si llega a pasar alguna vergüenza, solo le pasará si el Señor considera que es necesaria. De resto, Dios no nos dejará en vergüenza. ¿Queda claro eso? Bueno. Así entonces, si la Biblia dice que por creer en Él yo soy bendecido, hay una condición. Vamos al versículo 12. Dice, porque no hay diferencia, en el caso, dice, que estamos leyendo, ni de judío, ni de griego, o porque la escritura dice, bueno, el versículo, porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo es el Señor de todos, Él mismo es el Señor de todos, rico para con todos, ¿qué? Para con todos los que le invocan. Pongamos solamente este versículo en la NTV para personas nuevas. Lo que está diciendo es, usted no tiene que convertirse a la denominación tal, a la denominación de fulano, de perana. Si en ese lugar donde usted está siendo alimentado, de verdad está la presencia de Dios, no es la denominación, es lo que hay detrás. Miren esto. En la NTV dice, no hay diferencia entre los judíos y los gentiles. En ese sentido, ambos tienen ¿qué? Al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. ¿Sabes tú que en el Antiguo Testamento la humanidad perdió la invocación a Dios después de que fueron echados del paraíso? Recuerde que en el paraíso ellos no solamente lo invocaban, sino que andaban con Él. El Hijo de Dios era el que andaba con ellos en el jardín del Edén. Pero cuando ellos pecan, no pueden seguir en la presencia de Dios y tienen que ser echados. El pecado ha hecho separación entre Dios y el hombre, pero ahora tiene una oportunidad de estar en contacto con Él solo a través de la invocación. Es como la gente invoca demonios y espíritus, y los medium atraen demonios de toda clase, supuestamente espíritus para que les ayuden. Dios dice que al único que hay que invocar la raza humana es al Dios de la Biblia. Pero desde que el hombre se separó, hubo una oportunidad de invocación, y eso lo dice allá el Génesis. Recuerden que hay un libro que hicimos para enseñar el Génesis con un poquito más de profundidad, y dice, y desde aquella época los hombres empezaron a invocar el nombre de Yahvé. Eso está, creo que en Génesis 4. Desde esa época los hombres empezaron a invocar el nombre de Yahvé. Es decir, que desde que en el Génesis sale Adán y Eva, pues es muy seguro que si usted es papá, usted le cuenta a los hijos cómo salvarse. ¿Cierto que sí? Yo creo que sí. Si alguno de ustedes es papá y ya conoce al Señor, tiene que ser uno muy bruto para darle una tremenda universidad, pagarle hasta Harvard a un hijo y luego que se vaya al infierno con toda la plata que tenga o el título que se gane. Uno si es inteligente, uno lo que más quiere dejarle a los hijos es herencia de salvación, que conozcan al Señor. Lo demás Dios lo dará. Así que Adán y Eva tuvieron que contarle a la chorrera de hijos que tuvieron: miren muchachos, la cosa es así, nosotros estábamos en tal parte, nos caímos, la embarramos, untamos a todos nuestros hijos de nuestro mal, pero ustedes tienen una posibilidad, si invocan al Señor, al que nosotros conocimos de vista, que ahora ya no lo podemos ver y ustedes tampoco, pero lo pueden invocar. Si ustedes lo invocan, van a tener el cuidado de Él. Y desde esa época los hombres empezaron a invocar a Dios, hasta que fue tanta la maldad que Dios tuvo que borrar a toda la gente del planeta. Y vuelve otra vez la gente a invocar a Dios por la transmisión de una persona a la que le había sido delegada ser un predicador de buenas nuevas, porque resulta que la palabra que predicó el hombre que se salvó, el que guió a su familia a la barca por Dios, ¿quién fue? Noé, o Noaj en hebreo. Noaj viene de una palabra que significa descanso. Y estaba escrito que un día nacería un niño que le traería descanso de nuevo a la humanidad, porque iba a ser pregonero de justicia, o sea, iba a predicar cosas buenas,
cosas que salvan. Así que Dios por eso fue que usó a Noé para ser el hombre que volvería a llenar la tierra con su familia, porque tenía una gracia, una encomienda de Dios de transmitir una noticia buena en un mundo que fue arrasado porque todo era malo. O sea que el hecho de ser uno predicador, ser uno mensajero de cosas buenas de parte de Dios, trae multiplicación y garantía de permanencia. Al continuar, vamos al versículo de Romanos, en el versículo ahora 13, dice: pues todo el que invoque el nombre. O sea que se tiene que utilizar ¿qué? El nombre. Hay gente que invoca a Dios: Dios mío, ayúdame. Pero ¿cuál Dios? Porque es que hay millones de dioses. Y hay gente que cree. ¿Usted cree en Dios? Sí, pero ¿cuál Dios? Alá. Ok, ya entendí. ¿Usted en qué Dios quiere? Pues la María Leonza. En estos días me compartió tristemente una persona allegada que se había muerto una pastora, o esposa de pastor más bien. Y ella fue de las que invitaban a la congregación a retiro de damas, encuentros jóvenes, y estaba al frente enseñando, llorando, quebrantándose. Pero un día se murió la pastora. Y resulta que el hijo de ella fue el encargado de ir a desocuparle el armario y recogerle las cositas. ¡Oh, sorpresa! Cuando abre el armario de la mamá y encontró que le tenía un altar a la María Leonza. Entonces el hijo decía: ahora sé dónde está mi mamá. Tanto que predicó, tanto que lloró, tanto que levantó las manos, pero invocaba otro nombre aparte del nombre de Jesús. Se fue al infierno. Así que el hecho de invocar el nombre del Señor y solo a Él, porque si invocas otro, como decía mi suegra, se perdió hacha, calabazo y miel. Ahora le voy a decir algo. El siguiente versículo vamos a entenderlo porque es el tema que vamos a manejar hoy, a estudiar si nos alcanza el tiempo. Versículo 14, ahora en la versión JBS. El versículo 14 nos aclara el asunto de cómo ser uno un buen predicador. Lógico, 14, 15, 16 y creo que 17. Vamos a mirar cómo de verdad es que se llega a ser usado para poder tener esa gracia que Dios le dio a Noé en medio de los horrores que cometió, o a Pablo, o al hermano Isaías, que predicó también buenas nuevas en el Antiguo Testamento, o los predicadores que Dios usa toda la vida. Vamos a leer. Dice: ¿cómo pues? Entonces la clave es invocar. ¿Cómo pues invocarán a aquel? Aquel ya sabemos que se tiene que conocer el nombre, ¿no? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Y yo le dije a mi esposa, le dije: mami, cuando a ti te dicen, a ti te pregunta alguien, o a ti te cuenta alguien, hermana Rosa, no han creído, ¿qué te están diciendo? Y ella me contestó y me dijo: pues que hay alguien que se le ha dicho algo y la persona sencillamente no ha creído. Entonces el Señor lo que está diciendo, y usted claro que lo ve ahí, pues hombre, ¿cómo me van a invocar a mí, el Dios de verdad, a través de mi hijo Yeshua? ¿Cómo me van a invocar a través de mi hijo Jesús si tantas veces que se les ha hablado y predicado, pero qué? Pero no han creído. Entonces uno se pregunta, pero bueno, entonces sí hay gente a la que se le ha ¿qué? Hablado, pero que no han creído. Yo solo quiero ver las manos levantadas de los que nos predicaron y nosotros nada que creíamos. Yo era uno de esos a los que se le predicaba, pero todavía no había bien creído. Ahora sigue el versículo diciendo: ¿y cómo creerán a aquel de quien no han oído? En la JBS dice: bueno, paremos ahí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán
a aquel de quien no han oído. Entonces para poder creer se necesita haber oído. Y si yo he oído, yo puedo creer. Y si puedo creer, puedo invocar. Hay un orden entonces. Por eso es que a mucha familia tuya, o a poca, yo no lo sé cuántos sean de los de tu familia, ellos de alguna manera les tiene que haber llegado el mensaje como a ti y que no creíste en una época. Porque es un proceso. Vamos a profundizar y dice luego al final, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? O sea, esto es una escalera. Una escalera. En la última fase de la escalera dice, invoquen. Para invocar tiene primero que haber subido por la escalera que se llama creer. Luego, antes tienen que haber subido por la escalera que se llama ¿qué? Oír. Y antes tienen que haber subido por otra escalera que se llama oír la predicación. Pero hay una base. La persona que les predicó tiene que ser enviada. Enviada. Miren esto. Versículo siguiente. Dice, ¿y cómo predicarán si no son qué? Si no fueren enviados. Por esto es que mucha gente no se ha convertido de verdad ni invoca el nombre verdadero de Dios, porque le ha ido a predicar personas que les gusta el evangelio, les gusta lo que ven en las redes, en la internet, y pues uno habla de lo que a uno le gusta y comparte de lo que a uno le gusta. ¿Cuántos han visto reels cristianos por montones? Yo he visto reels cristianos, videos cristianos pequeños de miles de personas y no dice chévere, sí. Pero de ahí no pasó, eso es como un toro de ole, ole, y no cambia la vida de la persona. Ese reel ya me lo vi, pero ese reel no te ha impactado, no ha llegado todavía a ti, porque se necesita una de las bases más fuertes de todo el poder para que alguien se convierta, estar en tierra firme, ser una persona que ha sido enviada. Luego sí, se cumplirán todas las demás fases para que una persona llegue de corazón a tener fe e invocar a Dios. Voy a contarles algo. Yo creía, hay algo que lo que tengo que aclarar es importante primero, y es que el Señor dice que nosotros le hablemos a la gente de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Es pecado entonces, pastor, que yo predique de lo que Dios ha hecho por mí? No, claro que no. Pastor, ¿es pecado que yo dé testimonio? No, debemos dar testimonio, porque eso fortalece la fe de las personas. Pero la condición que estamos aprendiendo hoy en la Biblia es para que una persona llegue a ser un invocador. De verdad, tienen que haberse cumplido estos pasos. No basta. Porque la misma Biblia dice que aún los demonios ¿qué? Creen y hasta tiemblan. Ahora, ¿cómo es este proceso entonces? Como yo les dije que tocaba ir al griego a ver si era verdad lo que yo estaba diciendo allí. Sí, me tomé el trabajo de irme al griego koiné, que fue el griego en el cual se escribió aparentemente, esta carta como otros libros del Nuevo Testamento. Encontré eso. ¿Cómo oirán sin uno que proclame? Ahí lo que dice literalmente el griego. Y hay un análisis exegético y una cadena lógica en esto, que es como, y digo cadena porque si a una cadena le falta un eslabón, no puede ser consistente. Tiene que estar una cadena, un eslabón de la cadena, uno detrás del otro, para que la cadena sea fuerte. Y allí está. Poder clamar a Dios, tener conocimiento o una experiencia previa, implica que alguien le haya proclamado a uno, le haya predicado, le haya contado. Y también se necesita que esa persona que le envió a uno o que le compartió hubiera sido enviada. ¿Pero enviada por quién, pastor?
Porque hay gente que dice, yo siento ganas de ser un predicador y sale a predicar. Pero la Biblia dice, esa persona tiene que haber sido delegada, enviada. ¿Y enviada de qué manera? Pero yo mismo me envío porque siento el Espíritu de Dios. Hágalo, hable, predique. Pero para que sea el predicador de esta naturaleza de poder delegado, tiene que haber alguien que lo haya enviado. Es decir, una persona con autoridad espiritual tuvo que haber hecho una oración y haberle impartido o delegado la unción de parte de Dios para que la persona sea un enviado. Y eso está en la Biblia por todas partes. Y es lo que quiero explicarle. Y a mí esto me hace acordar de las palabras de Jesús, que él decía, cuando iba con sus discípulos, que él les decía, muchachos, y viendo la gente, él se contristaba, él se sentía dolido de ver tanta gente perdida, pero él decía, muchachos, oren, porque la mies, o sea, la gente que se va, está lista para convertirse o se puede convertir, es mucha. Pero ¿qué dijo Jesús? Pero los obreros son pocos. ¿Qué les dijo a ellos? Oren. ¿Oren para qué? ¿Orad para qué? Para que el Señor de la mies envíe obreros a la mies. Él no dijo oren para que la gente comparta. Él no dijo oren para que la gente solo cuente el testimonio. Oren para que la gente vaya por ahí y los demás les crean. Él dijo, hay demasiada gente que cosechar. Oren, lo que acabamos de explicar, para que Él, el Señor, el Dios del cielo, envíe obreros. O sea, la palabra enviar es fundamental. Por eso es que hoy en día uno se da cuenta de que hay gente que arma iglesias y se ha vuelto de moda. ¿Usted quiere tener plata? Mi hijita, fácil, mamita. Vamos, camine allí, monte allí, abra un localito, contrate una oficina. Y usted que ya estuvo en una iglesia congregándose un tiempo, pues hable, lea y ore y llore. Y póngale la mano a la gente. Y eso sí, pida hartos diezmos. Monte un negocio, mamita, solo es hágale. La gente siempre tiene esas ideas y es verdad. Esto no es una cosa loca que yo digo, es verdad. La gente cree que para ser una persona que predique las verdades de la Biblia o de Dios, solo necesita tener un lugar y alguien que lo siga y se acabó. Esto es una locura porque esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice es que alguien tiene que ser enviado. Ahora, profundicemos. Hay un versículo que demuestra, pero vamos a leer el otro, y si no yo me quedo acá. Vamos a leer el siguiente versículo que continúa, dijimos hasta el 16, 17, si no estoy mal. Sí, así es. Muy bien, estamos en el versículo 15. El 15, ¿qué dice? Leamos, el 15 dice, acá dice, ¿y cómo predicarán los que fueron enviados? ¿No? ¿Y cómo predicarán? Aclara, si no fueron enviados, si no fueren enviados. O sea que lo que está planteándome un exégesis fácil es, ¿puede alguien predicar? El que quiera. Pero estos específicamente, los que van a tocar la gente, dice, ¿cómo predicarán si no han sido qué? Enviados. Y aclara, como está escrito. ¿En dónde? Ahora lo vamos a ver en el Antiguo Testamento en Isaías. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. De los que anuncian el dedo me está traicionando. El evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de lo que es bueno. Yo me quedé estudiando este versículo del griego. Yo no leo griego, yo no conozco el griego, pero aquí me pusieron la traducción literal. Bueno, y dice algo así como post de kerixousin,
ean me apostalosin, katos he graftai, para que sepa que aquí lo tengo, os oraioi hoy, podeston evangelizomenon, e irenen ton evangelizomenon ta agata. No entendí ni jota, porque no he estudiado con profundidad el griego, solo conozco cosas sueltas del griego, pero lo busqué para que pudiera desmenuzar lo que dice. Y sencillo lo que está diciendo, y se lo voy a traducir del estudio, es: ¿y cómo predicarán si no son enviados? Predicar es proclamar, anunciar. Y dice también enviados, y la palabra enviados es la palabra, esa sí me la trato de grabar, apostalosin. Apostalosin. Tenemos que ser apostalosin para poder ser los llamados enviados. Pastor, pero la palabra está relacionada con los apóstoles, o sea, usted tiene que ser apóstol, el ministerio apostólico, pastor. No, aunque la palabra dice apostalosin, como está ahí, esa palabra literalmente significa es mensajero. Apóstol significa en el griego mensajero. No tiene nada que ver con los que se llaman o se autodenominan apóstolos o apóstolas. No tiene nada que ver con eso. O sea, son personas con una delegación espiritual, porque así está escrito. Digo, tiene que ser delegado porque está escrito. ¿En dónde estaba escrito esto? Vamos a abrir el libro de Isaías en el capítulo 52, en el versículo 7. O sea, no todo el lugar donde haya alguien predicando, allá me voy a meter. No todo mensaje que salga en la internet es Dios hablándome. Sí, la palabra de Dios siempre toca y no regresa vacía, pero se necesita el carácter de la delegación para que toque con poder. Miren esto. ¿Cuántos han visto niños predicando? ¿Qué se siente ver un niño predicando? Lindo, lindo. Yo hace muchísimos años fui con mi esposa a ver el niño predicador, que ya ahora es un señor, no sé, ya mayor, 30, 40 años tendré ya. Pero en esa época, y ahora no sigue siendo el que fue, era un niño de 5 o 6 años, y aquí el estadio incluso se llenó para ver el niño predicador. Y ese niño predicaba, hermano, con una gracia, y mandaba al diablo y lo azotaba, y todo el mundo lloraba, porque eso se presta para uno ser tocado con emociones. Pero para que ese niño hubiera podido haber tenido un efecto de verdad, ese niño debía haber sido ¿qué? Enviado. No basta solo con yo predico. Y miren esto, porque al ver en el libro de Isaías capítulo 52, vamos a abrirlo acá. Miren lo que dice Isaías 52, 7. Vamos a leerlo. En el versículo 6, ¿se acuerdan que también en el que estábamos estudiando hoy decía que primero debían conocer qué? El nombre. ¿Se acuerdan que leímos en Romanos, decía que conocer el nombre? Pues eso no viene allá inventado por el hermano Pablo que escribió el versículo, eso es del Espíritu Santo, que el nombre es la base de todo eso. En el 6 de Isaías 52, no 7, sino 6, empecemos por el 6, y miren lo que dice, hermanos, dice: por tanto mi pueblo, ¿qué está profetizando el Señor? El pueblo que sabrá mi nombre. El pueblo un día conocerá mi nombre, porque la clave del poder también es el conocer el nombre. Porque ¿cómo vamos a creer o cómo vamos a invocar si ni siquiera conocemos el nombre verdadero? Entonces la base está en el nombre. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, profecía, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. ¿Quién se hizo presente después en la tierra? El nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Yeshua. Él es el nombre sobre todo nombre. Jesús de Nazaret, Yeshua. Y el 7 ahora tiene sentido. El versículo 7, miren qué precioso. Dice ahora: cuán hermosos, y lo acabamos de leer en el Nuevo Testamento, ¿no?
cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Esa palabra, alegres nuevas, es la palabra que en el Nuevo Testamento se le coloca evangelio. Evangelio es buenas nuevas o buenas noticias. Pastor, pero ahí dice buenas noticias y usted a veces cuenta cosas de noticias malas. Entonces usted no es un predicador, porque nos tiene solo que decir lo bonito de la torta del pastel y usted cuenta Apocalipsis y cosas que van a pasar. Entonces usted no es. Las buenas nuevas es que en medio de lo malo hay algo bueno que hace que se superen todas las cosas malas. Porque las buenas nuevas es anunciarle a un pueblo que estaba en tinieblas que vino gran luz. Esa es la clave. Hay problemas, el mundo está lleno de mal, perversidad, poderes demoníacos, gente que quiere destruirte a ti, pero hay una buena noticia, hay un Salvador. Hay quien te va a salvar y te va a ayudar. Esas son las buenas nuevas. Porque mientras alguien no sepa que puede perderse, cuando alguien no sepa que hay un peligro, la gente no necesita de qué salvarse. ¿Y de qué me va a salvar si yo lo que estoy es bien? Tengo plata, un marido que me ama, unos hijos lindos, todos graduados, en las mejores universidades, todos tienen Rolls Royce, Jaguar, viven en mansiones, las chinas son lindas, los nietos son hermosos, yo vivo como una reina, yo no necesito de nada, predicador. Mientras el mundo no entienda el mal que hay, la gente no entenderá que necesita ser salvada. Ahora, en esta porción de Isaías 52:7 siguiendo dice: los pies del que trae alegres nuevas. El albriciador, el ungido del Señor, el anunciador, el mensajero. Y en el hebreo se asombra uno cuando encuentra esto. Vamos a poner, si se puede, hermanos de la cabina, a colocar este versículo en hebreo y encontrémonos con noticias sobrenaturales para ti y para mí. Isaías 52:7 en la Biblia paralela. En esta oportunidad lo que estamos estudiando es que el profeta Isaías está anunciándole al mundo entero que va a volver al pueblo que estaba en tinieblas, al pueblo que espera, claro, en Dios, a Sión como se le llama. Va a venir la restauración de su pueblo, que ahora va a ser salvo porque alguien les va a contar buenas noticias. Y esta persona, donde quiera que vaya, sus pies no es que uno se los vaya a besar, ni estoy diciendo, hermanos, ahora a la entrada del templo todos pasan por los pies del pastor Omar a besarle las patas. No, lo que está diciendo la Biblia es el ser que está dedicado y enviado, porque para allá vamos también a explicar, y está enviado. Ese ser para Dios, cuando Dios lo ve, dice: wow, qué hermoso es que alguien pueda ir y hacer esta obra. Hermoso, Dios lo ve como alguien especial. No habla solo de belleza, ni es belleza física. Está diciendo, para Dios eso es muy especial, que alguien esté siendo usado y se disponga para eso. Ahí lo tenemos, Isaías 52:7. Vamos a mirar una cosa muy importante, pero terminemos de leerlo. Entonces, estos son mensajeros hermosos, pues, a los ojos de Dios, no solo por su apariencia, sino por la gloria que van a traer por el evangelio que va a ser usado para darle gloria a Dios. Ahora, miren esto. El texto en hebreo, sí se lo puedo leer aquí y allá lo van a ver ustedes. Dice, tomémonos la reglita. ¿Y por qué necesita profundizar en esto? Porque hay gente que le gusta contradecir, pero arduamente. Nabu, qué hermoso o maravilloso. Al sobre Jeharín, los montes. Raglé, los pies. Mabaser, que es Mebaser, del que trae, o el mensajero. Subamos. Acá está Mashmiah, es decir, el que predica, el que transmite, Mashmiah.
el que transmite o el que habla. ¿De qué? Shalom, del que trae shalom. Esta es la palabra shalom. Otra vez, el mensajero, mebasher, que qué, de cosas que, todo, que es la palabra en hebreo, bueno, de las cosas buenas. El que qué, mashmiá, el que publica o el que predica. ¿El que predica qué? ¿Qué dice aquí? El que predica Yeshua. ¿Cómo, pastor? El que predica Yeshua. Ahí no dice Yehushua ni Lauchuba. Ahí dice el que predica Yeshua. Yeshua. ¿Quién es Yeshua? Jesús de Nazaret. Pero ¿esto qué significa Yeshua? Salvation, dice aquí en inglés, y en español, salvación. El que predica Yeshua, el que predica, el que anuncia a Yeshua. La clave está en el nombre y ser enviados. Ahora, terminemos esto porque vamos a ver por qué tienen que ser enviados y es la última parte para poder entenderlo. Al final dice del que anuncia o el que predica la salvación o salvación. Y del que también dice que el que le transmite, el que le anuncia a Sión, a su pueblo. ¿Qué le anuncia a su pueblo? El que le anuncia a su pueblo, ¿qué? Tu Dios reina. El que le diga al pueblo que Jesús, el nombre, ¿cierto? Y que le diga Omer, Letzion, Malach Elohayich. Tu Dios reina o reina tu Dios. Esta palabra reina tu Dios o tu Dios reina está también en el Nuevo Testamento. ¿Y a qué se refiere? Otros lo traducen, tu Dios reina, lo traducen como Dios ha retomado el trono. Pero pastor, esto es loco porque Dios siempre está en su trono. Sí, pero la Biblia también nos anuncia que cuando Cristo Jesús vino al mundo, tomó las llaves ¿de qué? Del infierno y de la muerte, y que cuando venga por segunda vez deberá ser anunciado y cantado hasta en los cielos esto que dice en Isaías, tu Dios reina. O sea, el que reina en el mundo no es Satanás, el que reina en el mundo ahora es su Cristo. Dámosle un aplauso al Señor, bendito su nombre precioso, aleluya. Tu Dios reina. Ahora, y esto que es Malach Elohayich, yo lo encontré y Dios mío, qué maravilla, todo está en la Biblia. Miremos por favor un momentito lo que dice Apocalipsis, capítulo 19, versículo 1 y 6. Apocalipsis, y ya regresamos. Apocalipsis capítulo 19, 21 y 6. Miren lo que dice, se lo voy a leer aquí en la BTX, dice. Apocalipsis 19, el rey asume el reino. Así dice Apocalipsis, el rey asume el reino. ¿Cuántos se acuerdan que Jesús cuando le preguntaron, ¿tú eres rey? ¿Y él qué dijo? Tú lo has dicho. Pero si tú eres rey, mi reino no es de este mundo. Vamos entendiendo. A los que le fueron a atrapar a Jesús y a amenazarlo con palos. Y Pedro dijo, Señor, si me toca matar a estos, y empieza cortando orejas. Y el Señor le dice, Pedro, guarda la espada. Si mi reino fuera de este mundo, o sea, yo pudiera ¿qué? Pedirle a mi Padre cuántas legiones de ángeles y ellos vendrían y se acabó el problema. Mis ángeles acaban con todos estos que me persiguen. Pero otra vez dice, mi reino no es de este mundo. O sea, hay un momento en que Él sí asume el control total de la tierra, cuando Él establezca su reino. Y eso será anunciado desde los mismos cielos. Apocalipsis 19, cuando Cristo está a punto de bajar, miren lo que dice. Después de estas cosas, Apocalipsis 19, 1, dice, bueno, mientras lo ponen, después de esto oí algo en el cielo que parecía las voces de una inmensa multitud. ¿Qué estaban gritando?
Alabado sea el Señor. Bueno, esta es la versión NTV. Terminemos y luego colocamos la JBS. Alabado sea el Señor, la salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. Pero miren la versión más literal, en la JBS dice: después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía: aleluya, alabado ya, Yahvé, salvación. ¿Yahvé qué? Salvación. Y honra y gloria y potencia al Señor nuestro Dios. Y ahora el 6, ¿cómo dice? Vean el 6. Y oí, vuelve y repite, como la voz de una gran compañía, como ruido de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, alaben a Yahvé, porque el Señor, Yahvé, nuestro Dios todopoderoso, ¿qué? Ha reinado. Ha reinado. Aunque Dios siempre esté en su trono, llega el momento en que se establece el reino de Dios y ya aquí no va más. O sea, la profecía es: anuncian entonces desde Isaías 52:7 que deben ser personas enviadas, porque se debe anunciar que Él viene a reinar sobre la tierra, y el que viene a reinar es Yeshua y Él es Yahvé. En el versículo 7, regresemos a Isaías 52:7, y dice al final: del que anuncia la salvación, del que dice: a Sión tu Dios reina. Pastor, ¿y eso del enviado? Vamos a verlo enviado. Entonces nos vamos a mirar un versículo en Hechos capítulo 9, versículo 15. Hechos capítulo 9, versículo 15 al 17. Hechos 9 del 15 al 17. Y con esto, ¿qué quiero aclarar? Que no nos dejemos confundir, porque la Biblia nos dice que en el último tiempo Jesús anunció que la mayor señal sería del final de los tiempos es que muchos serían engañados y que muchos dirían: el Cristo está aquí, el Cristo está allá. Es decir, yo tengo al Cristo, yo sí soy de Jesús, aquí sí está el Señor. Y dijo: y muchos serán engañados, no solo porque van a haber anticristos, sino porque muchos van a anunciar que tienen al Cristo, y ahí no está el Cristo, solo de palabra. En esta vamos a leerla: y le dijo el Señor: ve. Ahora, ¿de quién estamos hablando? Dos versículos anteriores. El apóstol Pablo quedó ciego. El apóstol Pablo quedó ciego cuando se iba a Damasco a seguir matando, ¿qué? Cristianos. Y Dios se le aparece, le habla. Jesús mismo le dijo: ¿por qué me persigues, Saulo? Y Pablo queda ciego 3 días, hasta que el Señor le habló a Pablo y le dijo: tienes que quedarte aquí hasta que venga un hombre que se llama Ananías. Y él era el que Dios tenía como enviado, delegado del Señor, para que le ministrara a Pablo y fuera el hombre que Dios usaría para ponerle las manos a Pablo, para delegarlo como enviado, como mensajero, para que él tuviera el poder y la unción para ser delegado a ir a predicarle el evangelio a los gentiles. Entonces Ananías fue, y ocurre entonces. Ahora, antes de que leamos la otra porción, yo me pregunto: ¿por qué en este momento Pablo, que han pasado ya muchos años, tendrá unos 40 y algo? ¿Por qué Pablo antes, cuando vio a un muchachito que estaba predicando, aunque el hermanito Esteban, ¿qué era de la iglesia? ¿Qué era el hermano Esteban de la iglesia? Era un diácono. Y un diácono es un hermano que es un colaborador. Pero ¿por qué ese colaborador, aunque emitió un mensaje tan poderoso y tan lindo como es el mensaje que está en el libro de los Hechos en el capítulo 7, no logró que Pablo se convirtiera? Pero ¿cómo así, pastor? ¿Usted de qué está hablando? Lo que le estoy diciendo es la verdad. Están tratando de echarle piedra a un joven de 17 a 20 años que está lleno del Espíritu Santo y que está dando un mensaje real, pero los que lo oían caían todos rendidos y convertidos al Señor. Vemos que los que oían el mensaje rechinaban los dientes y más rabia tenían. Pero pastor, entonces la predicación de Esteban era una predicación falsa. Era verdad,
Pero ese mensaje, aunque era verdad, estaba usándolo Dios para redarguir al pueblo y dar un mensaje también de una manera tremenda, cuasi profético. Pero ¿por qué Pablo, Saulo de Tarso, Shaul de Tarso, no cayó convertido diciendo: este muchacho, mírenlo, está lleno del Espíritu Santo? Antes, ¿qué hizo Pablo? Denme la ropa del chino. No, la ropa de ustedes, perdón. Venga, chinos asesinos, vengan, denme la ropa y vayan y maten a ese man que me cae mal. Y dice que todos los que ayudaron a matar a Esteban trajeron la ropa y se la pusieron a los pies de Pablo. A los pies de Pablo significa: cuídeme la ropa mientras yo no me vaya a manchar de sangre, y ya regreso mientras lo quiebro. Y Pablo estuvo de acuerdo. ¿Por qué Pablo no se convirtió con la predicación de Esteban? Porque Esteban, aunque había sido escogido para algo, un ministerio específico, él podía dar testimonio, pero la predicación de él no tenía todo lo que tenía el que iba a ser el enviado. Ahora Pablo se convierte ahora sí en un enviado, y viene el enviado para delegarle a él esa misión, que es Ananías. Ahora sí veamos el versículo. Mire qué tremendo es esto, iglesia. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. O sea que Pablo ya había oído a muchos santos predicar, y de lo que les hacía él también. Verso siguiente: y aún aquí tiene facultad de los príncipes, de los sacerdotes, de agarrar, de prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve, tranquilo. ¿Por qué tranquilo? Bueno, gracias, hermano. Gracias. Ve, porque vaso escogido me es este. Pastor, Dios escoge un asesino de cristianos. Ese es lo bonito, que tú no tienes que ser el recontra ultra santo ya convertido. Bueno, ya tienes que haberte convertido para ser usado, claro. Pero Dios puede tener aquí en esta iglesia, o a través de la internet que está escuchando, el hombre que el hombre que se está en este momento considerando el peorcito de todos los hombres del planeta, y que Dios nunca a mí me podrá delegar como un enviado. Pues siento decirte que Dios no tiene límites para escoger a alguien. Al que Él escoja, lo llamará. Y si la persona oye el llamado del Señor, Dios lo enviará y será usado con gran poder. No importa quién seas. Y le dijo el Señor: ve, porque vaso escogido me es este, para que lleve mi nombre. Otra vez ponen en primer lugar, ¿qué? El nombre. Es tan importante el nombre de Yahvé. Es tan importante conocer que Yahvé es Yeshua y que Yeshua es Yahvé, porque si no se conoce ni se entiende esto, el mensajero, ¿qué va a enseñar si no está seguro de quién es el nombre? Mire, uno habla de lo que conoce, enseña de lo que ha experimentado. Uno tiene que tener una relación muy profunda con el Señor para llegar a conocerlo, y de lo que uno conoce y aprende, de eso habla y de eso enseña. Y le dijo el Señor: ve, porque vaso escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, ¿qué dice ahora? Porque yo le mostraré cuánto le conviene que padezca por mi nombre. No solamente va a ser, pues el predicador, va a ser un hombre de sufrimientos. Y el verso siguiente que dice: Ananías entonces fue, y llegamos al verso, y entró en la casa. Y entró y ya sabía que él no lo iba a matar, tenía miedo. Ya digo, este hombre capaz que me corta la cabeza entrando. Pero Señor, gracias a Dios que está ciego, lo tiene ciego. Si me va a agarrar, yo le doy vueltas y ya algo hago, Señor. Pero ya tú me dijiste que fuera, yo voy. Pero lo primero que entra es que no se demora, sino que entra corriendo y de una vez las manos a la cabezota de Pablo. Porque yo sé que apenas le ponga las manos, hasta el demonio se detiene.
Él lo primero que hace es, tiene la tarea de ir a ponerle las manos a este, porque así es como se delega, así es como se envía un predicador. Un predicador tiene que venir y la autoridad espiritual le pondrá las manos en la cabeza. No le va a echar aceite, eso era para los sacerdotes del Antiguo Testamento solamente. La Iglesia Católica le echa aceite en las manos y en la cabeza. Ese aceite de la Santa Unción era para el Antiguo Testamento. Ahora solamente son las manos del predicador o del que está delegado. Le pone las manos encima. ¿Y qué le dijo? Saulo, Shaul. ¿Cómo lo llama por la fe? Hermano. Wow, tiene fe. Hermano. Ya Dios se lo había dicho. Él se ha convertido y estaba orando. El Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. O sea, Él también es un enviado. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y enseguida estamos leyendo, estamos en Hechos, ¿qué? 9:18. Y dice, permítame un segundo, 9:18. Ok, acá está. ¿Por qué? Dice, y al instante, verso 18, y al instante le cayeron de los ojos como escamas y recobró la vista, y después de levantarse fue bautizado. Incluso fue enviado sin ser ¿qué? Bautizado. Esto es sobrenatural cuando Dios llama a alguien, iglesia. Y no solamente está aquí, más adelante, aunque Él ya es enviado, la iglesia hace oficial este llamamiento de Saulo por el llamado del Espíritu Santo. Miren esto, vamos al capítulo 13 de Hechos 13 del 2 al 4, ya en la parte final. Hechos 13 del 2 al 4 y dice así. Hechos 13 del 2 al 4. Ahora bien, leámoslo desde el 1. Ahora bien, había en la iglesia que está en Antioquía, ¿cierto? Profetas y maestros. Recuerden que esos son profetas con don de profecía. Y maestros, Bernabé, que ya era maestro, y Simón, el que se llamaba Níger, o a él le decían también el negro. Así le decían el negro, Níger, aparece aquí. Y Lucio Cireneo y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca. Y de último ponen ¿a quién? Y Saulo. Usted ve aquí Bernabé y Saulo. Y usted se pone a ver en la Biblia, en los primeros capítulos del libro de los Hechos, Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo. Y luego Saulo y Bernabé, Saulo y Bernabé, Saulo y Bernabé. ¿Cómo Dios va levantando el ministerio de alguien? Porque tiene un llamado, y aunque Bernabé también era llamado a ser maestro, el del otro era ser apóstol. Qué tremendo. Versículo siguiente, lo entendemos ahora mejor. Estaban haciendo estos hermanos ¿qué? Un ayuno, y en el ayuno estaban ministrando. ¿Qué es ministrar? Dar un mensaje, enviar algo de parte de Dios al pueblo que está escuchando. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme ¿qué? Apartadme a Bernabé y a Saulo, al primero y al último. Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. ¿Y qué hicieron enseguida? A ver si leemos el siguiente versículo, no se distraiga. ¿Qué dice el siguiente versículo? Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿y después qué? Y poniéndole y puesto las manos encima de ellos, los despidieron. Pastor, ¿ya le había puesto las manos a Ananías? Sí, directamente fue nombrado apóstol por el Señor y ahora enviado a la obra misionera por la iglesia que estaba en oración. Qué tremendo lo que es la delegación, hermanos amados. Así que uno no puede ir a sentarse y a ser ministrado por una persona que no tiene
o que no ha sido directamente delegada o enviada. Ahora, y enviada no por cualquiera, porque si lo envía el Papa que sea, el Papa, qué sé yo, pongámosle cualquier nombre para no molestar tanto. Napoleón V, ni porque sea Papa. Uno tiene que tener cuidado a quién le pone la cabeza. Y qué lamentable que uno ve hoy en día, ya he finalizado este mensaje, que mucha gente corre porque una amiga la invitó y esa mujer cómo la usa Dios, y allá yo veo que los que le ponen la mano se caen y yo quiero que también me caiga, que me caiga, y otro no me caigo, yo no me caigo, y el otro predicador poniéndole hasta zancadilla. Es terrible, esto es un circo, se ha convertido esto en un circo y en espectáculo. No corra a ponerle la cabeza a nadie. El mismo Pablo dijo que teníamos que tener mucho cuidado, incluso hasta los que podemos poner manos encima, y ni siquiera ponerle las manos a cualquier persona, sino que tenemos que tener cuidado, porque aquí hay una transmisión de algo. Científicamente se ha comprobado, porque lo vi. Alguien, yo no sé cómo hizo, se puso un aparato aquí, un nodo, una cosita de contacto electrónico en la mano izquierda y se puso otra en la mano derecha, y el aparato, el voltímetro ese, capta, somos pilas, somos centros de energía. Claro, agua, sal, aquí hay una pila. Y este hombre científico dijo, miren, y ahora miren cómo yo me cortocircuito, circuito, no para explotar, sino para que se dé cuenta cómo cierro el circuito. Y cuando cerró las manos, el circuito cerrado. Qué cosa tan tremenda. Es decir, hay algo que está aquí en nuestras manos. Un ánodo, un cátodo, algo físicamente, pero espiritualmente esa corriente ya no viene del cuerpo, esa corriente ya viene de Dios. Vamos a estar de pie, iglesia amada. Vamos a estar de pie. Es necesario, al terminar en esta mañana, bendito sea el nombre del Señor, que cumplamos esto, unos versículos que vamos a compartir allí de pie. Pastor, o sea que usted hoy nos dejó locos porque yo le estaba hablando un poco de personas, ahora siento que no le debo hablar. No. Háblele al que pueda, predíquele al que sea, pero para que sea ese predicador oficial, pastor, evangelista, maestro, delegado con autoridad, tiene que ser por una autoridad espiritual que Dios use para enviarlo a usted. Por eso también Pablo le dijo al joven Timoteo, ¿cierto? Que no descuides el don que te ha sido dado por medio de la imposición de las manos del presbítero, es decir, del anciano de la iglesia que le puso las manos a él para que fuera enviado. Cuando aquí en esta congregación hemos enviado hermanos, porque Dios ha puesto la carga para que vayan a llevar el evangelio con poder, nosotros hemos hecho lo que dice la Biblia, porque así es la manera. Aquí han salido predicadores, predicadoras, pero acá en la iglesia no han salido pastoras. Pueden haber predicadoras, amén. Hermanas que enseñen, amén. Líderes mujeres, amén, las hay. Pero pastoras, oficialmente como pastoras, porque no aparece en la Biblia. No aparece en la Biblia. Y no es que Dios tenga a la mujer en menos, sino que la mujer está sometida al varón cuando es casada, mientras tanto es Cristo, pero para ser lo que la Biblia llama pastores, en este caso tiene que ser como está aquí. Aquí hemos nombrado hermanos y hermanas. Tal vez alguna vez, esto para acotar algo, alguien se habrá preguntado ¿por qué no nombran a la hermana fulana pastora? Aquí ya han habido mujeres que se han ido de la iglesia porque enseñaban, como Priscila, que era la esposa de Aquila, que enseñaba también, y se han ido porque hay tanto tiempo y el pastor nada que me nombra pastora. No vamos a nombrar nunca pastoras, ¿sí?
pero sí podemos presentar a una hermana como una hermana líder, como una hermana que enseña, como una hermana que incluso hasta puede evangelizar porque no está prohibido. Y se van tristes y se van resentidas. Es que todo es un orden, hermanos. Ahora, antes de que se vaya, hay 2 versículos que vamos a leerlos allí de pie. Por eso volvamos a Romanos 9, de donde partimos y terminamos esta maravillosa enseñanza. En el capítulo de Romanos que estamos estudiando, en el capítulo 10, la Biblia sí nos dice que es necesario para que una persona se salve todo el proceso que estudiamos, pero que sea pronunciado por la boca. Y que si la persona es muda, ¿ustedes creen que si un mudo no puede hablar, entonces no puede confesar el nombre del Señor? Sí, porque en su corazón, y existe hasta lengua de braille, pero Dios lo que está mirando es el corazón. Y si no puede la persona decir creo en el Señor Jesucristo, el Señor lo toma. Porque si usted va a orar por un moribundo, usted va a orar por una persona que se está muriendo y ya no puede ni hablar, aparte de que tiene como 5 tubos en la boca, digo yo. Hermana, ore esto, hermano, ore esto. Mire, arrepientas. La persona ahí hace su oración y el Señor se lo lleva. Y puede ser salvo a la puerta de la misma tumba. Puede ser salvo. Leamos Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9. Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor, ¿cierto? Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Dice, verso siguiente, porque con el corazón se cree para alcanzar justicia, mas con la boca se hace confesión para alcanzar la salud o la salvación, que es la traducción de la palabra, para alcanzar la salvación. Y ya el versículo que estuvimos mirando antes, ya lo estuvimos compartiendo, que es: todo el que cree en él no será avergonzado. Y el 13, de nuevo, 13, porque todo aquel que invocare el nombre otra vez del Señor será salvo. Todo el que esté feliz de haber tenido la oportunidad de conocer a Cristo, vamos a levantar las manos. Y me gustaría que usted le pidiera al Señor, hermano querido, hermana, le pidiera al Señor: Señor, yo quiero que me toques de esa manera tan profunda. De verdad, yo quisiera volverme a quebrantar. Ahora, si usted no se quebranta, pues tampoco le pida a un hermano que lo pellizque o se acueste en puntillas, o nada forzado. Tiene que ser natural. Le sale a usted un día tan agradecida, o le sale esa lágrima que dice: Señor, cómo eres de lindo, cómo eres de bueno. Y le salió. Es porque su corazón está en una sintonía de verdad, de agradecimiento profundo con Dios. Padre, que así sea lo que estamos hoy tratando de transmitir: una conversión y una convicción de pecado. Y como dice tu palabra también, que si esa fe, Señor, está en mí, porque es por fe, aunque no te haya visto, pero mis ojos, tal vez cegados como los de Pablo, no han visto las cosas maravillosas que tú haces, mi corazón las presiente. Y yo anhelo tu presencia más que nada, Señor. Porque tu presencia es mejor que la vida, dice el salmista. Señor, tócame, lléname, satúrame. Que sea yo un día un hombre, una mujer tan lleno de tu presencia, que todo en esta vida me llegue a resbalar, a ser secundario. Hasta el amor más profundo de un hombre o de una mujer en mi vida no sea nada comparado con el amor que siento por ti, Señor, por todo lo que eres, por lo que has hecho y lo que harás. Hoy quiero agradecerte con la iglesia, Padre, por concedernos un lugar donde reunirnos para aprender, para tomarnos de tu mano y para estar firmes en el día malo. Hoy bendecimos desde este lugar cada hermano, hermana en todo país, para que el toque de tu Santo Espíritu les llene, les guíe, para que ellos, creyentes de verdad,
no solo tengan al Espíritu Santo, sino que llegue el bautismo en el Espíritu Santo y tengan dones, sean usados con poder. Oramos, Señor, para que entre todos estos hombres y mujeres también que tienen llamados al servicio, vengan hombres y mujeres que hablen de tu palabra, que sean usados, que sean testigos al mundo de tu gran poder y de tu gloria. Agradezcamos al Señor por las cosas que pasaron hasta el día domingo de hoy. Señor, hoy queremos hacer un agradecimiento por todas las cosas que pasaron este mes, esta semana, el año pasado, cosas que no entendí, cosas que no me gustaron, pero si hasta aquí me tienes es porque voy por buen camino. Que no me salga de tu camino y no me dejes en vergüenza. Dile al Señor, no me dejes en vergüenza, te lo estoy rogando, está escrito en tu palabra y me aferro a tu promesa. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua, oh Padre, amén y amén.